mucho de qué hablar, querido César. Ahí está, ¿no? El dictamen que ya se consigue rumbo a la reforma judicial, la intromisión de los Estados Unidos. Todavía no hablamos de esa parte también muy, muy gruesa y cuestionable en cuanto a pues vamos, a la injerencia de tanto Canadá como Estados Unidos, que provoca que el presidente suspenda momentáneamente relaciones con las embajadas de Estados Unidos y de Canadá. Y otra cosa que te quería comentar, César, también aportándole un poco a esto, lo que comparte por ahí el corresponsal del periódico La Opinión, Jesús García, de cómo es que la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, liderada por el demócrata Cardin, el senador Cardin, y en un comunicado, Ben Cardin con el senador Tim Kaine y el republicano Marco Rubio, por supuesto, ¿no? Marco Rubio, se mandaron un comunicado para criticar la reforma judicial en México. Ahora bien, quiero dejarlo muy claro, estos son solamente 3 legisladores, no es que el Congreso de los Estados Unidos haya puesto de acuerdo para hacer una determinación en contra de la reforma judicial de México. Son 3 legisladores. No nos vayamos con la finta. ¿Qué opinas de esto, querido César? Fíjate, Toño, que todos están jugando un poco a la política, ¿no? Incluso los comentarios que hace Ken Salazar menciona que los hace a título personal. Y el presidente de la República, aunque manifiesta que en este momento no estarán detenidas las relaciones con el embajador de los Estados Unidos, me sonaba como cuando el novio y la novia se enojan y le dicen, no eres tú, soy yo, dame un tiempo, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque el presidente tiene un colmillo largo y retorcido y me parece que es la forma de contestar y mandar un mensaje al gobierno de los Estados Unidos como para decirles, a ver, no se estén metiendo. Entendemos que ahorita mucho de la política que existe entre ambos países, pues va a estar jugando un papel importante porque recordemos que vienen elecciones, ¿no? En Estados Unidos y que ellos pues son capaces de hacer cualquier cosa y de prometer cualquier cosa con tal de jalar ese voto fuerte que tiene cada uno de ellos, ¿no? Republicanos y demócratas históricamente han utilizado el tema de México como para tratar de jalar a su base electoral más fuerte. Y lo hemos podido ver, lo hemos podido observar. Pero me parece que estamos hablando de muchísima información que se ha dado en un mes, porque cumplió un mes, un día, la detención del Mayo Zambada. Y me parece que no es un tema menor. Recordemos todo lo que ha sucedido alrededor de la detención del Mayo Zambada. Pasamos de hipótesis diversas al grado de ya entender y conocer que hubo un pésimo trabajo por parte de la Fiscalía del Estado de Sinaloa, al grado de que tuvo que renunciar la titular. Y eso pues nos hace ver que este tema también ha sido utilizado, ¿no? ¿Por qué no han salido más cartas del Mayo Zambada? ¿Por qué parecería que están administrando cierta información? Porque ahora sabemos, ¿no? De acuerdo a un nuevo supuesto testigo presencial de los hechos, que en teoría escucha la voz del gobernador, ¿no? Cuando me parece que ahí la Fiscalía General de la República yo hubiera podido obtener la información, porque si bien es cierto, el gobernador viajó a los Estados Unidos en un avión particular, pues por supuesto que tuvo que hacer los trámites necesarios y forzosos que todas las personas tienen que hacer, obviamente pues, con la parte de aduanas del gobierno de los Estados Unidos, lo cual podría demostrar que él no se encontraba, como él lo señala y en teoría lo demuestra, en ese momento en que supuestamente escuchan su voz. Y me parece que es parte de otra narrativa que se estaba manejando, pero que hemos tenido tantos temas importantes que se han estado dando, que ha quedado a un segundo término, pero que lo siguen utilizando y que existe una manipulación por parte del gobierno de los Estados Unidos, que me parece que lo que busca no es tanto desestabilizar al gobierno mexicano, sino tratar de influir en las decisiones, no que vaya a tomar el presidente de México, porque él ya va de salida, sino para presionar al gobierno entrante, a la doctora Claudia Sheinbaum. Y lo digo así de claro porque lo que ellos no quieren es tener otro sexenio en donde no puedan tener intervención directa en el gobierno de México. Porque recordemos que la intervención no solamente se da en cuanto al trabajo coordinado con las agencias de seguridad de los Estados Unidos, tiene que ver con muchos de estos hechos que terminan influyendo obviamente incluso en la parte comercial entre México y los Estados Unidos. No es tema menor que México es el principal socio comercial de los Estados Unidos, así como el principal socio comercial de México son los Estados Unidos.
y que en ese intercambio que existen todos los días, estamos hablando de miles de millones de dólares, que obviamente, pues por estos negocios que existen entre ambos países, benefician a empresarios de diversos lugares de la República Mexicana y de los Estados Unidos. Y me parece que ese punto de injerencia lo están tratando de buscar porque dicen, no podemos darnos la oportunidad de que suceda lo mismo que sucedió con el presidente López Obrador, quien, pues obviamente con una forma política correcta, dice, las relaciones van a continuar. Lo que dejamos en suspenso es la relación con los embajadores, porque dice el embajador de los Estados Unidos con Ken Salazar, y la pregunta expresa uno de los reporteros dice que también con el embajador de Canadá. La realidad es que la relación comercial que México tiene con Canadá no es tan importante como la que tenemos con Estados Unidos, pero no deja de ser un tema menor. ¿Por qué? Porque parecería excepción de acuerdo para contestar y hacer un extrañamiento en el sentido de la reforma judicial. Ahora entrando al tema de la reforma judicial, me parece que aquí el tema importante es, el mismo Poder Judicial entiende que es forzoso una reforma. Lo que pasa es que no están de acuerdo en que esta reforma sea con la elección, ¿no? Del voto libre, directo, universal, ¿no? De la sociedad mexicana, porque ellos consideran que se necesitan capacidades técnico-jurídicas para poder ser juez o magistrado. Y en esa parte puede que tengan razón, pero también la misma reforma nos habla que aquellas personas que sean electas, juzgadores, jueces o magistrados, pues van a tener un periodo en donde se van a preparar para que se pueda llevar a cabo. La realidad es que hablan de una carrera dentro del Poder Judicial que sí existe, pero no es como tal una carrera judicial, porque también se ha dado el caso de personajes que no cumplen con el requisito de ser actuarios y secretarios de acuerdos para poder ir a un examen de oposición. ¿Y qué es lo que pasa con el examen de oposición? La mayoría de los personajes que van a un examen de oposición pasan el examen. El problema es que las vacantes que existen, pues obviamente no alcanzan para todos, y ahí es donde sí viene el nepotismo, donde los familiares de los magistrados, de los ministros, de los jueces, los consentidos, los amigos o los que forman parte de ese grupo, son los que terminan obteniendo esos puestos. No es en todos los casos, pero sí en la gran mayoría. Ahora bien, ¿qué es la parte que preocupa aquí? ¿No? Como pudimos ver y tratar siempre de explicarle a la gente con palabras muchísimo más decentes y sencillas, no como hablamos los abogados, que parecería que a veces terminamos confundiendo más a la gente. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, ¿no? Que es la Cámara de Origen, recibe, ¿no? la propuesta de reforma, que nosotros conocemos como Plan C, para la reforma al Poder Judicial. Y el día de ayer, en una discusión de más de 12 horas, analizaron cada uno de los puntos y observaciones que se señalaron y se dio entrada a esta propuesta. Y como bien lo señaló Pepe, hubo por ahí incluso algunas solicitudes para que se pudieran incorporar, ¿no? A esta propuesta, como los famosos jueces sin rostro. Y tenemos un problema, ¿no? Porque si bien es cierto, la idea se me hace buena, sería inconvencional, porque la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ya señaló en los diferentes preceptos. Muchas personas señalan que esta iniciativa se toma por lo que se llevó en su momento en Colombia, pero yo tengo el antecedente de que se empezó a llevar en Italia cuando querían desarticular a la mafia, ¿no? Y que obviamente a lo mejor en Italia sí tuvo buenos resultados, también se implementó en Brasil, se implementó en Perú, se implementó en Colombia, ¿no? Pero obviamente la Corte Interamericana, al señalar que era inconvencional, de acuerdo a los tratados internacionales, le daría poca posibilidad a México de que se pudiera llevar a cabo, porque además habría otros artículos de la Constitución mexicana que se tendrían que reformar también, y por eso se suma a esta propuesta. ¿Por qué digo que es una propuesta buena? Pues porque obviamente nosotros hemos visto que muchas veces se termina absolviendo o ni siquiera vinculando a proceso a miembros de la delincuencia organizada, y que por lo general el señalamiento que se hace es que hubo una mala integración por parte de alguna de las fiscalías, por lo general Fiscalía General de la República, es donde se hace el señalamiento, o que no pudieron comprobar, ¿no? Que los hechos se hayan llevado a cabo, como lo menciona el
la gente del Ministerio Público, o porque hubo corrupción. Pero también existe la otra posibilidad de que pudieran haber amenazado a alguno de los juzgadores y que a lo mejor no existe un mecanismo para protegerlos. Y esto, en teoría, lo que nos daría la oportunidad es que estos jueces no tuvieran temor o miedo a las represalias que estos grupos de delincuencia organizada pudieran llevar en contra de su familia, en contra de su persona, la integridad física, etc. El problema es que nuestra misma Constitución te señala que tienes que conocer las personas que te acusan, por qué te acusan, quién te va a juzgar, cómo te va a juzgar. Y hacían un señalamiento a los compañeros que es muy cierto. Nosotros, desafortunadamente, en México adoptamos un sistema jurídico penal que nos obligaron de forma internacional a adoptar un sistema del Common Law, ¿no? De los países anglosajones, en específico del gobierno de Estados Unidos. Y lo trajimos a México. El problema es, este sistema lo que busca es priorizar la justicia sobre la legalidad. ¿Por qué es así? Porque utilizan a un jurado popular de comunes, ¿no? Como lo dijeron en Inglaterra, sino de gente común, que es igual que cualquier ciudadano que no tiene conocimientos de derecho. Para eso está el juez, para que él, las reglas que tienen que aplicar, sea quien esté verificando que se lleven de acuerdo a los procedimientos legales y que ya están establecidos con anterioridad. Y lo que busca es que este grupo de ciudadanos determinen de forma unánime si una persona es culpable o no es culpable o si es inocente. Así es como se maneja. ¿Qué fue lo que pasó en México cuando trajimos este sistema a nuestro país? Obviamente le quitamos el jurado. Cuando nosotros le quitamos el jurado, pues entonces ya le quitamos la mitad de lo que el sistema estaba buscando, que era que se aplicara la justicia sobre la legalidad. Y terminamos dejando un sistema legaloide en donde la legalidad está por encima de la justicia. Porque no importa que a lo mejor lo que una persona haya realizado pudiese tener una justificación de justicia, si la ley lo contempla como un delito, pues va a terminar siendo condenado. O viceversa, ¿no? Si lo que hizo la persona, nosotros consideramos que fue un delito, que fue injusto, que no había una justificación, pero la ley lo maneja así, pues obviamente esta persona será absuelta. Entonces, ese es el grave problema que tuvimos con este sistema y es el grave problema que también hemos tenido, que hay muchos tratados internacionales que chocan con lo que dice nuestra Constitución. Y por lo mismo tiene que haber únicamente criterios que establezcan en qué casos los tratados internacionales choquen con la Constitución. Y obviamente la Constitución, ¿no?, al ser la reina de las leyes en nuestro país, se ha tomado en cuenta sobre los tratados internacionales, porque el problema es que ahorita están al mismo nivel, ¿no? Entonces, obviamente cuando nosotros empezamos a ver todas estas situaciones y vemos que en esta Cámara se acepta la propuesta, pues significa que los primeros días de septiembre, entrando la nueva legislatura de la Cámara de Diputados, pues obviamente ya se entrará a la votación de toda la Cámara de Diputados y a su vez, ¿no?, con la Cámara de Senadores. No significa que ya desde este momento se haya aprobado la reforma del Poder Judicial, pero sí es el primer punto de lo que viene. ¿Por qué es trascendente el hecho de que la Suprema Corte de Justicia haya aceptado una denuncia de contradicción de criterios entre la Corte y el Tribunal Electoral? Mucha gente dice que no debió haberlo aceptado. Y si es una facultad de la Corte el que lo acepte, todo tiene que ver en cuanto a la resolución. ¿Y por qué yo digo que aquí estamos hablando de un lawfare o de un golpe de Estado técnico, una famosa guerra jurídica? Porque ellos están tratando por medio de una chicanada legal, a mi consideración, porque hay que recordar algo, son criterios completamente distintos. Este criterio que la Suprema Corte de Justicia quiere analizar y quiere entrar al estudio, nos habla del artículo, ya lo voy a decir, 116 constitucional, y aquí lo que en teoría se está hablando es del artículo 54 constitucional. ¿Qué significa esto? De la repartición de los diputados de representación proporcional, o sea, los plurinominales. Y no tiene absolutamente nada que ver con lo que en su momento, en 1998, el gobernador de Quintana Roo, ¿no?, Villanueva, quiso manejar como diciendo que ellos iban a tener una mayoría porque habían sacado un número mayor de votos. Esa es la parte que a mí me parece importante, y más por el hecho de que fue turnado a un ministro que todos sabemos que pues, obviamente fue señalado y ya se aceptó que existieron esas reuniones donde la ministra Norma Piña
quiso que los magistrados del Tribunal Electoral pues fueran presionados, invita a Alejandro Moreno, al presidente del PRI, y que fue en la casa de un ministro, que es este ministro, que es Juan Luis González Alcántara, quien pues se prestó para que se pudiera llevar a cabo esta reunión. Entonces, para mi consideración, pues existe, por supuesto, por ahí un impedimento legal, porque hay un claro conflicto de intereses. En pocas palabras, lo que está intentando, ¿no? Marco Cortés, quien aparte en mi consideración no tiene legitimidad jurídica para presentar esta denuncia de contradicción de criterios, porque se supone que las partes que intervinieron son quienes tendrían que participar, pero por supuesto, como en la original que se presenta en 1998 se hablaba, ¿no?, del bien común, pues obviamente por ahí querrán darle entrada. Pero con el debido respeto, ¿no?, que me parece lo que está intentando la Suprema Corte de Justicia es ordenarle al Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal cómo interpretar la repartición de las diputaciones plurinominales para que no se tenga mayoría por parte de Morena y aliados, que es el PT y el Partido Verde Ecologista. No es un tema menor, me parece que es un tema de una importancia y una relevancia muy grande, porque me parece que incluso se están atreviendo a lo que durante mucho tiempo dijimos que estaban tratando de hacer una guerra jurídica, esta lawfare, y que la gente a lo mejor no lo tomaba muy en serio. Hoy es una realidad y hoy podría suceder. Entonces, por eso no es tema menor también el que los ministros de la Suprema Corte de Justicia hayan suspendido actividades el día de hoy. Me parece que fue más por el reclamo que hubo por parte de los trabajadores del Poder Judicial Federal, que van a manifestarse a las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque recordamos que la Suprema Corte de Justicia no está en paro y los trabajadores del Poder Judicial sí lo están. Entonces, me parece que por ahí fue también una forma de presión en donde se sintieron obligados a poderlo llevar a cabo. ¿Qué nos deja todo esto, mi querido Toño, Paco, Pepe? Pues obviamente nos deja con el sentimiento de que sí hay poderes fácticos, que no es casualidad que el presidente del PAN haya presentado esta denuncia, ¿no?, de contradicción de criterios ante la Suprema Corte de Justicia, que en menos de 24 horas haya sido turnada, que haya sido turnado un ministro que en todas sus resoluciones ha ido en contra de lo que representa la Cuarta Transformación, y que curiosamente empezamos a ver señalamientos de algunos pequeños grupos extranjeros, en específico de los Estados Unidos, que hablan del mismo tema. Cuando la realidad es, mi querido Toño, mi querido Paco, mi querido Pepe, imagínate tú, ¿no? Y lo digo con toda honestidad y transparencia, que todos aquellos candidatos sean candidatos de excelencia, que se les haga exámenes a todas las personas que quieren participar para ser jueces, magistrados, ministros, y los mejores, ¿no?, los mejores 10 sean propuestos por el Poder Ejecutivo. Los mejores 10, que sean 5 de la Cámara de Diputados, 5 de la Cámara de Senadores, sean propuestos. Y los mejores 10 del Poder Judicial sean propuestos. Entonces, sí, la gente va a votar por la excelencia, y ahí no me podrán decir que no habría capacidad, porque antes tú ya hiciste un escrutinio y hiciste exámenes para saber quiénes tienen la capacidad técnico-jurídico para llevarlo a cabo. Me parece que lo que ellos tratan de defender es un cúmulo de beneficios que durante años estuvieron recibiendo y que los hizo vivir una realidad alterna de lo que vive en el día a día la mayoría de los mexicanos. He leído por ahí incluso varios tweets, ¿no?, de gente tratando de defender el que no se lleve a cabo la reforma judicial, diciendo, si tu abogado apoya la reforma judicial, cambia inmediatamente de abogado. Yo les diría y les contestaría, si tu abogado dice que no debe haber reforma judicial, pues es un corrupto que se beneficia de todos estos pactos en lo oscurito que existen entre los poderes fácticos y entre ellos el Poder Judicial. Totalmente, qué buena respuesta, exactamente, así. Y no solamente lo he escuchado de ti, querido César, de muchos otros abogados que por supuesto son honestos, como es que más allá de una cuestión política, de un enfrentamiento político, esa reforma judicial es absolutamente necesaria, incluyendo la selección de jueces, magistrados y ministros.